Bueno, chicos, vamos a continuar un poquito más con óptica y ya parece que sería lo último, que no los vamos a torturar más con esto, pero es importante que lo entendamos bien esto, porque es el basamento entre lo que dijo Marcelo y ahora sobre lo que se va a construir todo, ¿sí? Entonces, por eso cualquier duda, pregunta, cualquier cosa, no hay ningún problema, interrumpen en el momento, lo que sea, piden el micrófono y preguntamos lo que sea. Vamos a hablar un poquito de resolución óptica y por qué le pusimos óptica, resolución óptica, porque en realidad, por lo general, nos solemos referir a esto como resolución, ¿sí? Nunca le ponemos el óptica, pero nos dimos cuenta que pasa, nosotros le llamamos resolución en general, nos dimos cuenta mucho que pasa de que le decimos resolución a este tipo de cosas, ¿sí? ¿Qué es la resolución? En general es un número de píxeles, ¿sí? En una cámara, por lo general en un teléfono o en otro tipo de dispositivo, en una pantalla puede ser, nos solemos referir a eh, la cantidad de píxeles de ancho por alto, eso es lo que le llamamos resolución, ¿sí? Sí, ¿eh? Sí, 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 no hay problema. Vaya. Em, ese es el término que utilizamos para decir resolución, ¿sí? Es una cámara, tengo una cámara de 10 megapíxeles, de 50 megapíxeles o de 108 megapíxeles, que son de mentira, porque ¿cómo puede ser una imagen con 108 megapíxeles? Es una locura. Eh, pero es lo que pasa, muchas veces son píxeles inventados, con algoritmos y qué sé yo, pero pasa mucho que nos referimos a esto como resolución. Y en realidad, en óptica, la resolución no es más que un criterio, ¿sí? Es un criterio que está convenido, nos pusimos todos de acuerdo y dijimos, che, ¿a qué le llamamos resolución? O sea, ¿cómo hacemos? Porque, o sea, alguien le dice una cosa, otro le dice otra, no sabemos qué es. Definitivamente la resolución tiene que ver con algo que tiene que ver con la calidad de detalle que tiene nuestra imagen, ¿sí? Ya sea en lo digital o sea en lo óptico, ¿sí? Estamos hablando del nivel de detalle que tiene nuestra foto, nuestra imagen o lo que sea, pero en óptica es únicamente un criterio. Y el criterio nos dice qué tan separadas pueden estar dos cosas para yo poder seguir diciendo son dos cosas, ¿sí? En el ejemplo de arriba, claramente son dos cosas, ¿sí? En este caso, son dos cosas, o puede que sea una cosa que tenga esta forma, ¿sí? No sabemos. En este caso ya tenemos un problema. Acá hay un problema seguro, ¿sí? A lo mejor necesitas los bordes y puedes decir, sí, no, son dos cosas, es una, no sabemos. Entonces, nos tuvimos que poner de acuerdo, ¿sí? Y el criterio que se utiliza para hablar de resolución en óptica es el criterio Rayleigh. El criterio Rayleigh te dice que para vos poder resolver dos objetos, ¿sí? La distancia que tienen que tener es la que va del borde de una hasta el centro de otra. Cuando el borde de una de las cosas que estoy observando coincide con el centro de la otra, yo ahí estoy diciendo que lo puedo resolver. Eso es lo que tomamos como genial, lo podemos resolver, ¿sí? Esa imagen está resuelta. Por supuesto que tengan en cuenta que estamos hablando de casos súper analíticos, ¿no? Uno nunca se va a poner a ver dos cosas así, va a decir, las voy a juntar hasta ver cuándo la puedo ver. Esto es un caso analítico y es una forma de analizarlo y ver cómo podemos ponerle conceptos a las distintas cosas, ¿sí? Entonces yo eso a lo que le voy a llamar resolución en óptica. Cuando yo tengo dos cosas y el borde de uno coincide con el centro de la otra, digo, está resuelto, ¿sí? Genial. Ahora, eso nuestra resolución, está en metros, ¿sí? No está en píxeles, no está en ninguna otra cosa más que metros. Hablamos de micrómetros, de nanómetros, de picómetros, lo que sea, pero está en metros. Pero ¿qué pasa si yo tengo esta configuración ahora? Si una de las dos cosas que estoy mirando es más chica que la otra. ¿A dónde está mi resolución? Porque ahí nunca voy a tener ese criterio en donde coincida el centro con el borde de otra. ¿Cómo hago esto? ¿Está resuelta esa imagen? Eso tranquilamente podría ser una levadura gemando y yo no sé si una cosa o dos cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, definitivamente de lo que estamos hablando es ¿qué es lo más chico que puedo ver mi microscopio? Yo le puedo poner cosas infinitamente pequeñas y mi microscopio las sigue viendo bien. ¿Cómo hacemos con eso? Yo pongo, por ejemplo, una, una raíz de Arabidosis italiana, la que se utiliza muchísimo, tiene más o menos 100 micras, la pongo en el microscopio
y supongamos que tengo una regla sobre el plano imagen y los puedo ir midiendo y la puedo medir, da 100 micras, ¿sí? Me va a dar 100 micras. Si pongo un glóbulo rojo, tiene más o menos 5 micras. ¿Qué tamaño va a tener? 5 micras. Una bacteria, pongo un coco, más o menos una micra de diámetro, o un vasitito 2 por 1. ¿Qué tamaño tiene? Ese, el que tiene. Pongo un microtúbulo, marco microtúbulos en una célula y miro un microtúbulo. Tiene más o menos 25 nanómetros. ¿Qué tamaño tiene mi microscopio? ¿Puede mi microscopio ver 20 nanómetros? No, ya sabemos que no puede. De alguna manera sabemos que no puede. ¿Sí? ¿Qué tamaño tiene eso? Y va a tener lo más chico que pueda ver mi microscopio, porque sabemos que eso no lo resuelve, ¿verdad? ¿Cuánto es? Bueno, si quiero un complejo núcleo nuclear, complejo de poro nuclear, me costó. Es lo mismo. ¿Qué es lo más chico que puede ver? ¿Y por qué yo no puedo ver cosas infinitamente pequeñas? ¿Cuál es el problema? Bueno, sabemos que mi microscopio maneja luz, lo que hace es manipular la luz para generar imágenes y ya vimos que existe la difracción, ¿sí? Ya vimos que hay ciertos efectos que se van dando cuando la luz se propaga por estructuras muy pequeñas. La luz genera este juego de interferencia constructiva-destructiva y me genera ciertas regiones de partes claras con partes oscuras que, gracias a Dios, es lo que termina formando mi imagen, pero también me perjudica porque ese juego de interferencia destructiva-destructiva no me puede dar cosas mucho más chicas que media longitud de onda, ¿sí? Porque si yo tengo interferencia ahí, mucho más que eso no voy a llegar. Y eso está definido por esta fórmula de difracción, ¿sí? Entonces yo voy a tener que llegar al punto de ver qué es lo más pequeño que voy a poder generar, la imagen más pequeña que voy a poder generar con mi microscopio, porque ya vimos que cuando uno mira por el microscopio no está mirando el objeto, sino está mirando la luz que pasa por el objeto, ¿sí? La luz manipulada por el microscopio que tiene limitaciones. Está limitado por difracción y lo más pequeño que voy a poder generar está limitado por el diámetro y la longitud de onda, ¿sí? Y la distancia a la que estoy trabajando. Ni más ni menos que eso. Ya vimos que la imagen de algo, lo más pequeño que podemos ver en un microscopio, está limitado por eso. Le llamamos disco Eyre, ¿sí? Está limitado por difracción. Eso es lo más pequeño que podemos ver. Y hay varias teorías respecto de la formación de imagen que me dicen que si yo no soy capaz de tomar al menos un orden de difracción, ¿sí? Un orden, el mínimo de refracción de este que vimos acá, si yo no soy capaz de tomar al menos el primer mínimo que está ahí, el primer máximo que está ahí al costado, ese que ya se ve en colores, yo no puedo formar la imagen, ¿sí? Mi microscopio no lo ve, no lo puede definir, no lo puede resolver. Por lo menos tiene que tomar eso, ¿sí? Para ser capaz de tomar eso, si la luz está saliendo con ese ángulo, ¿sí? Con ese ángulo, con esa inclinación hacia esa parte coloreada, yo necesito que mi objetivo por lo menos pueda captar eso, ¿sí? No puedo tener una lente muy chiquitita porque no lo va a poder detectar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Estamos limitados por difracción. Y ahí ven que si yo quiero ser capaz de tomar por lo menos esos órdenes de difracción, yo tengo que tener una cercanía mínima con mi muestra, ¿sí? O tengo que tener una cercanía o tengo que tener una lente así grande, ¿sí? Porque es un cono, se va abriendo. Entonces, como estoy generando imágenes de difracción en realidad, mi nuevo criterio de Rayleigh para poder definir lo que es resolución es que dos objetos están definidos cuando el mínimo de la figura de interferencia, de la figura de difracción de uno coincide con el máximo del que está al lado, ¿sí? Esos dos puntos que yo decía, bueno, el borde coincide con el centro, ahora en realidad es cuando el mínimo de difracción, el primer mínimo de difracción de una de las imágenes coincide con el máximo de la subyacente, ¿sí? Ese es mi nuevo concepto de resolución. Todo esto que estamos hablando de respecto a la difracción, la apertura numérica
y cómo funciona una lente una lente objetivo de un microscopio, lo desarrolló Ernst Abbe, acá pues cerca del mediado del siglo XIX, en colaboración con Zeiss y Schott, que esto se dio una magia increíble. Ernst Abbe trabajaba en la Universidad de Viena, tenía un puesto, tenía un cargo, tenía 25 años y habló con Carl Zeiss para decirle que él le quería ofrecer sus servicios a Carl Zeiss, él quería trabajar con él, y tuvieron la suerte de que trabajaban con este muchacho que es Otto Schott, que era químico y fabricante de vidrio. Entonces es como que tenían un combo espectacular. Abe diseñaba cosas que las fabricaba Zeiss y le pedía los vidrios a Schott. Entonces era toda una cosa sinérgica que funcionaba muy bien. Y desarrollaron estas teorías que estamos hablando ahora. eh, Toda la teoría de formación de imagen de los objetivos de microscopía se desarrolló en ese momento y sigue siendo todo exactamente igual. A Abe le valió un monumento en la ciudad de Iena. Y lo que tenemos descrito acá, chicos, es AD. Eso está tallado en este monumento. Y esa D que está ahí es la distancia mínima a la que pueden estar dos objetos para poder resolverlos. ¿Sí? Nosotros le llamamos resolución. Sufrió algunos cambios con el tiempo, eh, pero es básicamente esto lo más pequeño que yo puedo ver y son más o menos 200 nanómetros y más o menos media longitud de onda. ¿Sí? A muy grosso modo es más o menos media longitud de onda. Claramente, a medida que tenga longitud de ondas más chicas, en mi observación va a ser mejor. También es más complicado. ¿Sí? Pero esa es la resolución que yo puedo tener máxima en un objetivo. Ahora, hay un término acá que más o menos lo conocemos. Eso que está ahí, que dice N, que es el índice de refracción, que hay en el medio, donde está observando el objetivo, ¿sí? Y este seno de alfa es un término que es medianamente ya conocido. Es lo que llamamos apertura numérica de nuestros objetivos. ¿Se acuerdan de ese número que hablamos cuando vimos recién los objetivos de microscopio? Que está la magnificación, después viene otro número. Yo le dije que ese es el término más ninguneado en general en la microscopía. Hay mucha gente que no le presta ningún tipo de atención y a lo mejor creen que si es 60 por es mejor y nada más. Y en realidad una cosa que tenemos que mirar mucho es ese valorcito que dice apertura numérica. ¿Por qué? Porque fíjense que acá me está definiendo, ¿sí?, qué tan pequeño puede ser mi R. Y mi R, mientras más pequeño, mejor. ¿Sí? Si yo divido acá por un número cada vez más grande, este valor se hace más chico, o sea que esas dos cosas que están juntas pueden estar más juntas y yo las sigo viendo. O sea que veo más detalle. ¿Estamos? ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Ninguna? Me miran con cara de que no. ¿Estamos hasta ahí? Entonces la apertura numérica, que dijimos que es la habilidad de nuestro objetivo de colectar luz. Y todo más o menos cierra, porque si yo tengo habilidad de colectar luz, también puedo colectar lo que dijimos recién, esos órdenes de difracción que salen con ángulos cada vez más grandes, ¿sí? Y para eso me tengo que acercar, porque no puedo tener lentes así grandes. En general tengo lentes chiquitas, ¿sí? Porque quiero que tengan radio de curvaturas chiquitos, porque la distancia focal es muy cortita también, ¿sí? A medida que yo tengo aperturas numéricas más grandes, yo soy capaz de hacer discos de Airy, patrones de difracción y discos de Airy cada vez más chiquititos y puedo resolver cosas de mejor manera. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que le llamamos resolución óptica, por lo menos en los microscopios. ¿Sí? Ahora, ¿yo cómo puedo hacer para subir este valor, para aumentar este valor? ¿Sí? Acá no tengo demasiados términos, ¿sí? Puedo o hacer más chica la longitud de onda o aumentar la apertura numérica. ¿Sí? Acá vimos que si la apertura numérica es, dame un segundo. Si la apertura numérica es el índice de refracción por el seno del ángulo, este ángulo, que se toma desde el medio, ese ángulo no puede ser mucho más de 90, ¿no? Porque si tomo desde el medio hacia el borde, puede ser 90 grados. O sea que el seno ese de ese ángulo me puede dar uno como mucho, seno 90. ¿Sí? Si yo estoy trabajando con un objetivo en aire, ¿sí?, esta apertura numérica no puede ser más que uno. Entonces, porque dijimos que el índice de refracción de aire es uno. El seno de 90 me va a dar uno, o el seno de ese ángulo como mucho va a dar uno, o sea que mi apertura numérica va a ser uno. ¿Sí?
Salvo que, ¿qué puedo hacer para aumentar la apertura numérica? Tengo dos factores, el seno de ese ángulo y el índice de refracción. Bueno, nada. Por eso existen los objetivos de inmersión en distintos medios. ¿Sí? Es el único motivo por el cual existe inmersión, porque si no, ¿por qué otra cosa yo pondría algo entre mi muestra y el objetivo? ¿No? Salvo que quiera ver algo que está en agua. Pero el motivo por el cual utilizamos medios de inmersión entre mi muestra y el objetivo es para poder aumentar la apertura numérica. ¿Sí? Yo aumento la apertura numérica, o sea que este término más grande, este término es más chico, que es lo que yo quiero, ver mayor detalle, cosas más chiquititas. ¿Sí? Fíjense también que acá hay un hecho que es muy, muy evidente. Si uno sigue a la izquierda tenemos el trazado de rayos de un objetivo en aire y a la derecha está uno con inmersión en aceite. Dijimos que mientras más luz yo puedo colectar con mi objetivo, mejor va a ser, o potencialmente mejor va a ser mi imagen. Además de ser más brillante, ¿no? Eso es un combo que, vieron que por ahí las características, cuando una es mejor, la otra es peor y se va balanceando. Bueno, acá es como que es todo bueno. eh, Porque puedo hacer todo. Colecto más luz, mi imagen es más brillante y además tiene más detalle. ¿Sí? Fíjense que la luz que está saliendo desde este punto, que es donde está mi muestra, acá tengo cubre objeto, porta y en el medio está mi muestra. De acá sale la luz, ¿sí? Y yo puedo colectar hasta la luz que sale en este ángulo porque después el resto se me refleja toda dentro de mi cubre objetos y la pierdo, ¿sí? Porque acá tengo otro medio de reflexión. Si yo hago que ese medio tenga el mismo índice de refracción, el del vidrio y el del medio entre el objetivo y la muestra, como vieron recién con Marce, la luz no se va para ningún lado. ¿Vieron cuando puso el agua en las bolitas de hidrogel? La luz en vez de girarse, moverse, refractarse para el lado donde lo te estaría perdiendo, lo puedo conectar con mi objetivo y me da todas las ganancias que hablamos recién. Bajo la apertura, bajo la resolución, o sea que puedo ver más detalle, mi imagen es más brillante y encima, sobre todo esto es otra cuestión que viene con el combo, es que en general los lentes que tienen mayor apertura numérica son los que tienen mayor magnificación, ¿sí? Que es otra cosa que se da también por una cuestión de la distancia a la que tengo que trabajar. Entonces es todo cosa buena y si tienen alguna duda me lo preguntan y lo podemos hablar sin ningún problema. Lo último, que esto cerraría el combo que hablamos al principio de magnificación, contraste y resolución. ¿Sí? Si lo pensamos de alguna manera, yo quiero que mi lente objetivo genere magnificación. ¿Sí? O sea que desde un punto que tiene, supongamos, 1 milímetro por 1 milímetro, yo lo voy a multiplicar 40 veces, supongamos, por decirlo de alguna manera, porque voy a usar un objetivo 40 por, y ahora ese punto que tiene 1 milímetro por 1 milímetro va a tener 40 milímetros por 40 milímetros. ¿Sí? Pero yo esa imagen la generé con la luz que hay en el cuadradito de 1 milímetro por 1 milímetro. ¿Sí? Yo tomé esa luz y lo que hice fue expandirla, por lo cual yo perdí contraste. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos. Yo tomé la luz que hay en una superficie de 1 milímetro cuadrado, ¿sí? 1 milímetro por 1 milímetro, y la amplifiqué 40 veces. Ahora esa misma cantidad de luz que tenía en 1 milímetro por 1 milímetro la tengo en 40 por 40. O sea que ahí perdí contraste. Entonces, eso es algo que hay que evaluar en los objetivos eh, con el brillo y la capacidad que tiene nuestro objetivo de transmitir luz. ¿Sí? Por más que las lentes tienen tratamientos antirreflejo, y hay muchísimas cosas que están cuidadas para que el brillo se maximice y que y se transmita la mayor cantidad de luz posible, siempre se pierde por este motivo. Entonces eso es un valor que hay que tenerlo en cuenta. Y siempre chicos, son cuestiones cuadráticas esto. No es como que tengo la mitad de la luz, no, es por lo menos un cuadrado mínimo, porque imagínense que mi magnificación es lateral, o sea que, como decíamos recién, un objetivo 40 por, de un cuadradito de 1 milímetro por 1 milímetro, hace uno de 40 por 40, que son ¿qué? 1600 milímetros cuadrados. No sé, díganme ustedes.
40 por 40. Bueno, más o menos. Entonces siempre son cuestiones cuadráticas, ¿sí? Entonces pierdo muchísima luz. Con esto creo que terminamos por la parte de resolución. Si tienen alguna pregunta, ahora es el momento o callen para siempre. ¿Alguna pregunta para Rodrigo? Oliver, ¿Cómo? ¿Puntual? Bueno, a ver, la persona que tiene una pregunta, si quiere, a- Marcos. Ahí un alumno pregunta si el uso de luz con longitudes de onda más corta, como el azul o morada, aumentaría la resolución de la imagen. sí, definitivamente sí. O sea, si uno observa la fórmula de resolución, definitivamente sí. El tema acá es también que hay microscopías que son microscopías UV y hay un montón de aplicaciones donde se utilizan longitudes de onda muy cortas para hacer imágenes o distintas cosas. El tema es que, bueno, deja de ser visible para nosotros, ¿no? Abajo de 405, 390 ya es casi invisible y hay que tener muchísimo cuidado porque es súper dañino. Es una longitud de onda que lleva muchísima potencia, muchísima energía. em, y es difícil de ver para nosotros. Y para las cámaras y las ópticas son especiales. Hay muchísimos problemas con las longitudes de ondas más cortas justamente por este tema de la energía también. Pero sí, en principio sí. Si yo tengo, si trabajo con 405, tengo mejor resolución que con 669, seguro. Otra pregunta que menciona un alumno Fabio, dice, entonces, a mayor aumento del objetivo, ¿se capta menos luz? ¿Funciona igual para los microscopios de fluorescencia? A mayor magnificación del objetivo, capto menos luz, no. O sea, esa es una cuestión que hay que tener en cuenta. Yo puedo tener un objetivo 60 por, existen, no se usan, 60 por de aire, ¿sí? Que puede tener una apertura numérica de uno como mucho, y hay 60 por de aceite, de apertura numérica 1.4, y el de 1.4 claramente capta más luz que el otro, ¿sí? No tiene que ver con la magnificación, tiene que ver con la apertura numérica. Lo que se da, lo que se suele dar muchísimo es que a medida que yo me acerco, los objetivos para poder magnificar más tienen que tener cada vez distancias focales más cortas. Entonces tengo que trabajar más cerca, ¿sí? Entonces se da en el diseño de los objetivos que al trabajar más cerca con el mismo diámetro del lente tengo más apertura numérica, ¿sí? Por la cuestión del cono. A medida que me acerco, logro captar más luz. Entonces eso es algo que se da de la mano. En general los objetivos de mayor magnificación tienen mayor apertura numérica. Pero lo que determina qué tanta luz se detecta es la apertura numérica, definitivamente. Y una última pregunta que plantea Pamela, dice, que no le queda claro cuándo se usa inmersión en agua o en aceite. Bueno, el medio de inmersión va a depender de la aplicación, ¿no? No necesariamente usamos inmersión por un tema de la apertura numérica. Hay veces que sí, hay veces que no. Pero el tema del medio de inmersión, la elección del medio de inmersión tiene más que ver con la aplicación que con la apertura numérica o la magnificación que yo quiera llegar. Y muchas veces la disponibilidad que tenga uno del objetivo, ¿no? Claro, ahí va. Y también por el índice de refracción, ¿no? De Sí. los medios. La idea es que si tenemos una muestra viva que está en agua, habría que usar un objetivo que tenga inmersión en agua para poder hacer un match en los índices de refracción y que la luz no se desvíe y que llegue a colectarse a través de nuestro objetivo. Andrés quería decir algo. Sí, Andrés. Haría un comentario y una pregunta también. Sí, El comentario es que en realidad no es que uno elige el medio de inversión, sino que el objetivo ya está diseñado para ese medio de inversión, ¿no? sí, sí, La bueno, pero apertura uno puede tener numérica, 60 por de agua y 60 por de claro. aceite. Pero, y ahí va una pregunta. Supongamos que yo tengo un objetivo que es de inversión en aceite Sí, y no le pongo el aceite. funciona terriblemente mal. ¿Qué es lo que Funciona, pasa? detecta, pero este efecto que queremos lograr de poder captar la luz, de que esta luz no se refracte y que entre en mi objetivo, no lo consigo.
Entonces ahí tengo muchísimos problemas. Eh, igual, nada, es como utilizar un objetivo sin cubrir objeto. La imagen es mala, es de muy baja calidad, se generan muchísimas aberraciones. Ustedes piensen que ese, ese, mm, ese medio ahí, la distancia, el volumen que hay es extremadamente mínimo. Pero sin embargo, que no esté es catastrófico para el objetivo. Todas las lentes que vimos, cuando vimos antes los diseños de las lentes, lo que vamos a ver acá es en ese objetivo, está todo pensado en función de eso. Está todo diseñado al nanómetro en función de eso. O sea que no utilizar el medio es catastrófico para el lente, para la imagen. Como también si usamos el medio equivocado, ¿no? Porque hay aceites de inmersión con distintos índices, o por ahí depende la marca, los índices de refracción varían un poco del aceite, y la idea es tener un match acá, ¿no? La lente frontal del objetivo tendría que ser del mismo valor que el aceite de inmersión. Pregunta Otra consulta dice, entonces, ¿por qué a mayor magnificación se debe compensar con mayor intensidad de luz? Ejemplo, 100 por en inmersión. No terminé de entender la pregunta. Él pregunta si a mayor magnificación siempre hay que compensar con mayor intensidad de luz, si siempre Sí, es así. y sí, o sea, a mayor magnificación va bajando el brillo de mi imagen. Por una cuestión de que yo la estoy, o sea, con la misma luz estoy generando una imagen más grande. Siempre. O sea, si, si Si comparas el brillo de un 100 por con un 60 por, más que tenga la misma apertura numérica, vieron que es muy normal que tener objetivos 100 por, apertura numérica 1.4 y 60 por, apertura numérica 1.4. Si uno puede elegir si uno no necesita la magnificación 100 por, o lo puede lograr de otra manera, a lo mejor con un poco de zoom digital, porque tiene el microscopio digitalizado, siempre se opta por ir con el objetivo de menor magnificación en ese caso. ¿Sí? Si yo necesito 100 por porque mi objeto es demasiado pequeño, necesito sí o sí la magnificación, voy a 100 por. Pero si no, te quedás con 100, te quedás con 60, porque perdés mucha menos luz. No sé si responde a la duda. Sí, sí. Sí, Y el la campo más última grande, sí, por pregunta que me supuesto. figura, uno dice, cuando hacemos microscopía digital, ¿hay otras consideraciones para reportar resolución? ¿Podría comentar algo al respecto? Para reportar la resolución, Ajá, así está escrito. para reportar como si fuese en una publicación o Capaz que la persona que hizo la pregunta, si quiere, se puede desmutear y hacerla. Sí, sí. A ver. Sí, hola, ¿qué tal? hola, ¿cómo estás? Gracias. Soy José, de México. Sí, y justo la pregunta va por ahí, ¿no? Hace poco hicimos un sistemita, ¿no? En donde usamos una lente, digamos, em, no está como diseñada para hacer microscopía. Nosotros la adaptamos de alguna forma y usábamos como sensor, pues un celular, ¿no? Digamos, para captar la imagen. Sí, Y nos interesaba reportar qué resolución, podíamos lograr, ¿no? Y bueno, entonces por ahí va la pregunta, ¿no? Ese es el contexto. Gracias. José, qué pregunta más interesante. El tema, bueno, tenés que ver, si no es una lente que esté diseñada justamente para eso, si no sabes qué forma tiene y otro montón de cosas, si no sabes la distancia que va a trabajar, es como que yo iría por lo experimental, ¿no? Me parece que empírico va a ser lo mejor para poder reportar una resolución, porque se podría calcular, pero tenés otro montón de cuestiones que hay que tener en cuenta, como te decía, la forma de lente, que no tengas aberración y aberraciones de ningún tipo, y otro montón de cosas. Yo iría por lo empírico, que me parece que es lo que mejor te puede funcionar. Ok, gracias, gracias. Sí, justo lo que hicimos ahí fue usamos estos blancos USAF, creo que se llaman algo así, ¿no? USAF 1951, una cosa así, que tienen unos patrones de rayas, ¿no? Blancos, translúcidos, Claro. Y algo te, así fue, ¿no? y te fijas cuál es hasta dónde tenés buena imagen, Sí, buena calidad de sí, sí, algo resolución. así fue. Claro, Ujú. sí, sí, Ok, exacto, y eso va a funcionar bien. Pero otra sale. cosa
Es Sí. difícil, me parece. Ok, muchas gracias. Saludos. No, nada. Gracias, José. ¿Alguna otra pregunta acá? ¿Los chicos que están acá? ¿Tienen todo claro? ¿Sí? Bueno, ¿Seguro? Bueno, muchísimas Rodrigo, gracias muchas por la gracias. atención y nos veremos en los prácticos.